¿Cómo se está proyectando en la óptica de la Iglesia Católica lo que se está registrando en el territorio nacional? En las últimas horas hemos escuchado posiciones encontradas dentro de la clase política, que es la llamada a encontrar consensos por el bienestar de nuestro país, más allá de los esfuerzos que hacen las iglesias en Honduras por encontrar armonía en la sociedad, en un momento en que hay división en la sociedad hondureña. Hoy tenemos el gusto de estar conectados desde la zona oriental del país con el obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales Motiño. Qué gusto saludarlo, Monseñor. Feliz noche, un fuerte abrazo a toda la comunidad cristiana del país, que nos acompañará seguramente en este mensaje que hoy usted nos trae. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad, Monseñor, después de haber impulsado por parte de las iglesias cristianas una movilización sana, una manifestación pacífica para hablar de familia que tanto se requiere en un momento en donde buscan dividir a nuestra sociedad? Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros recibimos, en el caso de Danlí, la iniciativa vino de la Asociación de Pastores Evangélicos. Nosotros hemos tratado de tener desde mi episcopado una apertura a todas las formas de expresión religiosa en el marco del respeto, ¿verdad? Y por lo tanto ya teníamos un ambiente antes de esta invitación. A la presidenta de esta asociación inmediatamente le contesté que la Iglesia Católica, siendo que esos valores que se proponían defender eran prácticamente los mismos que la Iglesia Católica ha venido tratando de inculcar a las familias a lo largo de estos 20 siglos. Entonces, conversando también con el presbiterio de la diócesis de Danlí, mis hermanos sacerdotes, por unanimidad también quedamos de acuerdo en que unirnos a esta manifestación era también un punto de encuentro, ¿verdad? Con los hermanos y hermanas con quienes creemos en un mismo Salvador, en un mismo Señor, y que podíamos tener puntos de contacto como este, en el cual saldríamos beneficiadas la mayoría de las familias de nuestras congregaciones. Monseñor, si bien ya hay una ley que ha sido aprobada por el Congreso Nacional y que está pendiente de sanción en el Ejecutivo, esta ideología de género que busca una división entre nuestra sociedad, ¿cómo debe estructurarse desde la óptica de la Iglesia Católica en aras de buscar armonía? Porque hay quienes piensan que parte de la normativa puede tener cosas buenas, pero hay elementos en donde está claro que son propuestas importadas que no van con el comportamiento nuestro. Bueno, usted además de ser un líder religioso, un orientador, un guía, es profesional del derecho y conoce que hay cosas que no son compatibles. Mire, comienzo por decir que para la Iglesia Católica y desde el catecismo de la Iglesia Católica, toda persona humana merece ser respetada, independientemente de su condición política, económica, cultural, de raza, de lengua, de inclinación sexual. Todo ser humano merece ser respetado, ¿verdad? Esa es una premisa no negociable para el catolicismo. Todo ser humano merece ser respetado, independientemente de la diversidad que podemos tener en todos los aspectos, cultural, económico, social, político. En este caso, por ejemplo, que es un tema que trata la ideología de género y la educación sexual, las diferentes inclinaciones sexuales que puedan tener las personas, ¿verdad? El respeto por la persona humana.
Pero lo que sí se ha encontrado, sobre todo en estas propuestas de educación sexual, que normalmente no fueron creadas en Honduras, sino que organismos internacionales, muchas veces sin contemplar la cultura, la idiosincrasia de los pueblos, pues quieren como un enlatado, ¿no? Ponerlo en los países del mundo en los que ellos quizá con los que han creado como laboratorios. Yo en este momento no sé si Honduras es parte de un laboratorio, ¿verdad?, de organismos internacionales para aplicar estos sistemas. En la última conferencia, en el último comunicado de la conferencia episcopal sobre este tema, me uno a recordar lo que dijimos en colegialidad los obispos al final del comunicado, que no se utilizaran por la pobreza de nuestros países estos temas para el chantaje, ¿verdad? Para decir estas ayudas las condicionamos, pero si se acepta esto o aquello, que era indigno de tratar a los países pobres de esta manera. Ese fue el final del comunicado último que tuvo la conferencia episcopal sobre este tema. Y percibe que estas posturas, que estos planteamientos de diferentes organizaciones, de grupos colegiados, se están respetando o al menos estamos abriendo espacio para escucharnos y no estamos con aquello de la imposición o que lo tienen que hacer o lo tenemos que hacer porque nosotros que mandamos lo estamos proponiendo y punto. Sí, de eso se trata lo que quiso aclarar el comunicado y pedir respeto, ¿verdad? Porque cada pueblo, cada cultura, cada nación tiene sus valores, sus principios. Por ejemplo, en la actualidad discrepamos mucho de posturas y de situaciones que se viven por el caso de Europa donde la fe, el creer en un Dios todopoderoso, el hecho de que las familias todavía, el padre, la madre, los hijos de diferentes edades van a misa el domingo o van al culto de la iglesia evangélica. Eso lo vivimos todavía en América Latina, pero Europa está totalmente alejada de las expresiones de fe y más de las expresiones de práctica, de fe, de espiritualidad. Hay una situación de crisis allá. Digo, para comparar dos mundos tan diferentes que tenemos el día de hoy. Entonces nosotros pensamos que quizá de estos mundos donde Dios no existe y donde los valores son relativos, se nos pueda tratar de imponer unas formas, por ejemplo, que van en contra de la familia tradicional, ¿verdad? Entonces, parece que el plan es destruir a la familia tradicional porque hay una teoría por allí de que organismos internacionales están preocupados por la demografía, o sea, por el alza de los habitantes en el mundo y que se quiere crear una mentalidad de tal forma que la familia tradicional, que es la que da los niños, que da los hijos, pues ya quede relegada y ya no tengamos lo que para algunos organismos es un peligro de la sobrepoblación del mundo. Y para evitar que esto que se puede entender o visualizar como un chantaje de ciertos organismos internacionales para estos países donde se pretende imponer este tipo de ideologías no comunes para nuestra sociedad, ¿cómo debe reaccionar el gobierno? Más allá del planteamiento que ya ha obtenido de las iglesias cristianas y de muchos otros sectores del país, incluso dentro del mismo gabinete, con rechazo a la propuesta. Y si no, observemos qué ha pasado con
lo hecho por el propio ministro de Educación, el acompañante de la presidenta Castro en temas educativos. Sí. Mire, debe ser difícil para un gobierno de estos países que quiere pues estar al lado de la población y sus valores y principios, tener al mismo tiempo la presión de estos organismos que son poderosos. Eh, Voy a dar un ejemplo porque a veces decimos, eh, porque somos un país pobre, sentimos el atropello de estos organismos, pero ya han habido casos que países poderosos se han salido de un organismo internacional porque ven lesionados de alguna manera los intereses del propio país. Voy a dar un ejemplo. Ya van 2 ocasiones en que Estados Unidos se retira de la UNESCO. Ya van 2 ocasiones. Y lo ha hecho porque se ha sentido vulnerado, ¿verdad? En los intereses propios de la cultura y de lo que es la realidad estadounidense. Entonces, eso para dar un ejemplo, porque estos países que son los que más aportan se han sentido dañados de alguna manera. Pues imagínense qué fuerte debe ser para un gobierno. Me imagino que los anteriores también han tenido estas situaciones. Esto no es nuevo. Frente a querer privilegiar los valores del país, de la sociedad hondureña, y al mismo tiempo tener esta fuerte presión de los organismos internacionales. No debe ser fácil. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el obispo de la diócesis de Danlí, José Antonio Canales. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos aquí desde TSI. Seguimos esta noche al banquillo, nos acompaña el obispo de Danlí, Monseñor José Antonio Canales. Bueno, usted nos planteaba que es un momento para escuchar para buscar consensos, no imposiciones. Pero parece que estos conceptos, que estos términos se nos están escapando en este momento complicado para el país, donde incluso hay amenazas, hay advertencias de que no se manifieste el pueblo, cuando esto es lo que fortalece en realidad las democracias, monseñor. Sí, la libertad de expresión no es un invento hondureño. La libertad de expresión está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, todo tiene que ser con respeto, ¿verdad? Y el respeto implica, pues, la no violencia, implica una práctica civilizada de expresión, ya sea a título personal o desde una organización, desde una entidad. Yo creo que todo gobierno debe de eh, asegurar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se cumpla y por lo tanto cualquier malentendido que haya en cuanto a que la gente pueda manifestarse pacíficamente, eh, no creo que eso beneficie a la imagen de un gobierno aquí en Honduras y en cualquier país del mundo. ¿Ustedes como iglesia han sentido presión, monseñor? ¿Han recibido llamados que usualmente no pasaban? No, para nada. Hemos sido muy respetados hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro, yo manejo un poquito lo de las redes y de repente alguna expresión, ¿verdad? Que normal, yo tengo que hacerlo con mucho respeto, ¿verdad? Pero sí se encuentra bastante intolerancia, eh, sobre todo de aquellos que no ven que la autocrítica es buena, es positiva, ¿verdad? Entonces están siempre a la defensiva y
y no, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos pues que se consideraron ganadores de este nuevo gobierno que tuvimos desde el año pasado y sin embargo son abiertos para la crítica, son abiertos para eh, darse cuenta que este gobierno, como todos los anteriores, pues tiene defectos también, ¿verdad? No hemos tenido en estos 200 años el gobierno perfecto porque no existe. Los gobiernos son de seres humanos, los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Por lo tanto, se van llevando, ¿verdad?, la carga de ser gobernantes, pues en un ambiente fraterno, de diálogo, donde, como decía una persona, hay que escucharlos a todos. No solamente se puede escuchar a unos, hay que escucharlos a todos. Y eso es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de que considero de mucha intolerancia, ¿verdad? La forma en que reaccionaron algunos funcionarios del actual gobierno cuando normalmente la representante de la ONU, una persona que conozco y con la que he dialogado y una persona muy abierta a todos los sectores, la señora Alice Shackelford, y entonces me sorprende la reacción cuando ella acompaña a una persona que tiene gran credibilidad en el país, como es la señora Gabriela Castellanos. Entonces, uno queda sorprendido las reacciones intolerantes, ¿verdad? Y a una persona que, repito, con todo y lo que se quiera decir, será muy difícil empañarle su imagen. Entonces, son casos que lo dejan muy pensativo a uno, sí. Estar metiendo la política vernácula con apenas un año y medio de gobierno, ¿qué tanto daño va a generar en la construcción del país? En un organigrama perfecto es difícil montarlo, monseñor, porque ya sabemos de las dificultades que tenemos en diferentes áreas del país, pero al menos ir mostrando cambios y cambios trascendentales a nivel de país sin que esté esta diatriba, esta cizaña que el propio cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha hecho referencia en su mensaje de este fin de semana a que tenemos que cambiar, a no estar prácticamente peleando en nuestra sociedad. Mire, un gobierno tiene la tarea de sacar adelante al país en todos los aspectos y Honduras tiene tareas enormes que están retrasadas. Eh, Tenemos 200 años en los que no hemos podido cumplir lo que un Estado debe de otorgar a sus ciudadanos y en este caso tener lo básico para vivir con dignidad. Pero esto no es un mal de hoy. Tenemos 200 años en que no hemos podido como país que la mayoría de los hondureños tengamos lo básico para vivir con dignidad. ¿Qué significa lo básico para vivir con dignidad? No es nada rebuscado. Simplemente tener un techo digno, tener una educación digna, tener una alimentación digna y que si un miembro de una familia hondureña se enferma, todo el sistema de salud funciona para ese hondureño u hondureña. Entonces, yo creo que no es que queremos que todos los hondureños seamos millonarios. No es eso. Lo que se quiere es que la mayoría de los hondureños, la inmensa mayoría, tenga lo básico para vivir con dignidad. Esto es doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y repito, eh, son 200 años en que hemos ido dando tumbos como palos de ciego, ¿verdad? Entonces, yo digo, Honduras
no va a cambiar en 4 años. Es todo un proceso que debe realizarse poco a poco hasta salir adelante, como lo han hecho naciones que hoy son ejemplo de haber llegado a una estabilidad y a una equitativa repartición de la riqueza, ¿verdad? Entonces, nos toca una larga tarea por delante para que podamos tener esa dignidad que todo Estado debe perseguir para sus ciudadanos. Y la postura que se debe adoptar a nivel de quienes nos gobiernan con la sociedad para no estar en esta diatriba permanente, que es el diario vivir hoy en día, ¿cuál debe ser? Porque aquí, si se aplaude, es lo mejor, pero si se señala, aunque existan fundamentos, es porque los odia. Sí, yo creo que hay hipersensibilidad, ¿verdad? Y el respeto debe ir de todas partes. Yo creo que la oposición en todo país del mundo debe ser respetuosa y debe contribuir. Y el gobierno debe escuchar, asumir con hidalguía las distintas posturas que una oposición puede tener en algún momento determinado. Es que cuando hay hipersensibilidad, pues todo ofende. Eh, Mire, precisamente este día hice un comentario en las redes y ya salieron personas calificándome que yo era parte de una conspiración. Eh, Son cosas que no, ¿verdad? No vienen al caso. Eh, yo no he asistido a ninguna reunión de conspiración, ni voy a asistir tampoco, porque nosotros tenemos nuestra doctrina social de la iglesia y por lo tanto, desde allí nos pronunciamos, ¿verdad? Entonces, cuando todo es conspiración, cuando todo es que se quiere desestabilizar, yo lo que veo allí, Chendo, es que hay una hipersensibilidad y no hay la postura digna de gobernantes, ¿no? Que, como dijo una vez un presidente latinoamericano, dice, bueno, cuando yo asumí ser presidente de este país, sabía que iba a ser piñata de todos, dice. Y lo dijo con el sentido del humor, ¿no? Sabía que me iba a llover por todas partes, pero eso también tiene que asumirse, no podemos andar con tanta hipersensibilidad en ese sentido. Y ustedes como hombres de fe, en su caso que a nivel de la diócesis de Danlí tiene esta responsabilidad, ¿cómo reacciona y cómo orienta? Porque estamos hablando con una persona que mantiene los equilibrios, pero no todo el mundo tiene estas capacidades, monseñor. Somos dados a reaccionar en algunos casos eh, airadamente, otros son más calmados. ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es el método empleado usted para mantener la armonía? Porque, vaya, citando su caso, a la Iglesia Católica pues llegan de todas las corrientes políticas, de todos los pensamientos, y es ahí donde debe existir la sensatez de la guía. En la Iglesia Católica hay personas militantes de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, de los partidos también que han emergido últimamente. Y tenemos pues que asumir esa diversidad que hay en la iglesia. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, del Partido Libre, que son críticos, ¿verdad? Maduros en cuanto a los señalamientos y que no padecen de esta situación de tanta sensibilidad cuando se tiene una crítica, ¿no? A mí me sorprende que sabiendo cómo es el juego político, pues cuando se llega a tener ya, pues, bajo nuestro mando, por decirlo de una manera, los destinos del país como gobierno, no se sepa, pues, que
van a haber halagos, van a haber situaciones de alabanza y van a haber también situaciones de crítica y a veces de una crítica muy fuerte dependiendo del caso que se dé, ¿no? Entonces, a veces uno se queda sorprendido de que no haya esta tolerancia, ¿no? Para escuchar también a los sectores que no, que están un poco allí para decir, no nos parece cómo se lleva el rumbo que lleva este asunto o este otro. Entonces, no sé, creo que falta mucha madurez en ese sentido, madurez política en el país. Muy bien, está con nosotros el obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales Motiño. Hacemos una pausa, ya venimos con más desde Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros Monseñor José Antonio Canales, el comportamiento de los líderes. Y aquí vamos a involucrar no solo a los cristianos, a ustedes como obispos, los sacerdotes, los pastores. Hablamos de la clase política. ¿Qué papel deben jugar orientando a sus seguidores para no seguir fomentando el odio? Que vea que me ha llamado la atención esta reflexión que usted hacía, que a usted, que guía, que orienta y que comparte con todos los ciudadanos de diferentes ideologías políticas, lo atacan, lo señalan, lo cuestionan. ¿Qué se puede esperar para no seguir en este pleito frecuente a nivel de la nación, Monseñor? Bien, yo creo que pensar en el país es muy importante. Voy a dar un ejemplo de tolerancia y de respeto. Usted sabe que por años, por décadas, eh, se ha visto a la Iglesia Católica enfrentada con la Iglesia evangélica. Eh, Desde hace algunos años hemos tenido lo que se llama una práctica de ecumenismo. Yo cuando estaba de párroco en la Catedral de San Pedro Sula, recuerdo las veces en que me reuní con pastores evangélicos, pasábamos toda una mañana juntos, hablábamos de nuestras iglesias. Eh, entonces, yo creo que es un buen ejemplo, de que podemos no estar de acuerdo en algunos puntos, pero sí hay puntos de contacto que podríamos de alguna manera sacar provecho, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando el socialista Rodríguez Zapatero fue presidente de España y en una ocasión dijo, podemos estar en las antípodas, o sea, podemos estar en los extremos de nuestras opiniones, pero eso no es excusa para que no nos respetemos. Recuerdo que fue una gran lección. Estamos hablando de un líder socialista en España expresándose de esa manera. Y repito, porque me gusta repetir las cosas que son importantes, ¿no? Este líder socialista dijo, podemos estar en las antípodas, que quiere decir en los extremos de nuestras opiniones, pero eso no justifica que nos faltemos al respeto, ¿verdad? Y yo creo que esa es una buena lección para que nosotros también los hondureños aprendamos. Los hondureños, independientemente de aquellos factores que nos identifican por partido, por religión, por nivel cultural, económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, Pero, ¿qué pasa a la clase política hondureña o qué le falta? Y a todos los niveles, allá en el interior del país, Monseñor, hablando de los alcaldes, si vamos a nivel de toda la nación, los diputados, el propio Poder Ejecutivo, para no entrar en tanta polémica, porque el gravísimo problema que enfrenta hoy Honduras es que si alguien de la oposición hace un planteamiento que de repente no está compatible con el 100% de lo que quiere la actual administración,
es que no sirve, es que pertenece a grupos que son oligárquicos y así nos estamos dejando que el tiempo nos consuma y no avanzamos en proyecto país. Bueno, podríamos decir que tenemos una clase política analfabeta en el sentido de saber realmente cuál es el papel que toca al líder político en medio de una sociedad. Tristemente, lo digo como catracho, como hondureño, campea la ignorancia en el país, campean la cultura, perdón, campea la falta de cultura. Entonces, no podemos esperar que en un ambiente así podamos tener una clase política que sea de altura. Y digo, no podemos esperar en el sentido de que puede generarse un cambio, pero lo que tenemos actualmente es un analfabetismo político de no saber cuál es el papel verdadero que debe tener el líder político de cara a ser un agente de concordia, de armonía, pues moviéndose en las distintas opiniones que pueden haber en una sociedad. Porque vea solo un ejemplo de lo que hoy hemos vivido. Estamos a nivel del Congreso de la República con una propuesta de ley para una ley de justicia tributaria. Uno de los partidos de la oposición, los liberales, para ser concretos, que son pieza fundamental en alcanzar las mayorías mecánicas, ha expuesto que llevará otra propuesta o cambios a la misma en aras de encontrar esa armonía de la cual estamos hablando. Pero lo que inmediatamente encontramos es un señalamiento, una crítica que al final nos lleva a un enfrentamiento en este poder del Estado que prácticamente puede llegar a niveles de paralización de la nación. Sí, mire, con respecto del tema, yo creo que es justo, ¿verdad? Es justo que en toda sociedad, y la hondureña incluida, pues quien más ingresos tiene, pues debe de, eh, en la medida de sus ingresos, en esa misma medida, pues aportar a las finanzas del Estado. Pero eso es en cualquier país del mundo, ¿no? Y luego, pues, si el sistema tributario en Honduras merece tener una revisión profunda, yo estoy de acuerdo que se haga, ¿no? Pero, repito, todo debe ser en consenso, en diálogo, en un ambiente de altura para que se pueda llegar a una conclusión. Pero sí en América Latina, lo digo en América Latina, hay una tendencia a favorecer a los que siempre han tenido más ventajas y el pueblo que soporta la carga de tener a veces ni lo indispensable para vivir. Entonces, sí, América Latina, y ahí está Honduras, hay que revisar mucho para que un día podamos tener una equidad y un ambiente pues de justicia social a los niveles, por ejemplo, de los países nórdicos, que son ejemplo en el mundo pues de estabilidad, de paz, porque la paz es fruto de la justicia. Imposible que haya paz en un país si no hay justicia. Y cuando digo justicia me refiero a todos los aspectos. Uno de ellos, ¿verdad? El tributar debe ser de acuerdo a los ingresos que tienen las personas y las instituciones. Y si en Honduras hay que revisar eso, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, en el marco de todos estos cambios que se están proponiendo y hablando de justicia propiamente, el tener una nueva Corte Suprema de Justicia, el estar en la ruta de escoger
a los mejores hombres o mujeres para que tengan la responsabilidad en el Ministerio Público frente al combate de la corrupción, que es uno de los flagelos que también ha minado estas naciones de América Latina. ¿Qué expectativas se tienen por parte de la Iglesia, Monseñor? A veces a los obispos nos preocupa, por ejemplo, cuánto tiempo, cuántos ires y venires, cuánta controversia, cuánta polémica cuando se han elegido a estos funcionarios de los poderes del Estado, ¿no? De los tres poderes del Estado. Y uno se queda, nosotros los obispos hemos reflexionado mucho en ese sentido. Digo, ¿y los grandes problemas de Honduras tienen esa misma tensión? Usted sabe, Chendo, cómo hubo meses y meses hablando de quiénes iban a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero, repito, se atiende con tanta atención también los grandes problemas que tiene el 74% de la población de Honduras, que está sumida en la pobreza. Reciben esa misma atención que cuando se estaba buscando quiénes iban a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Reciben la misma atención el que en el departamento del Paraíso tengamos un hospital regional que está tan mal equipado, que todo enfermo grave hay que trasladarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hospital como el de Danlí no tiene todo para atender cualquier caso? Reciben estas cosas la atención que se recibió para la elección de estos funcionarios. Ojalá, ¿verdad?, que las cosas fueran diferentes y lamentablemente para unas cosas hay mucha atención, pero para otras que afectan porque el hospital Gabriel Alvarado de Danlí es para los pobres, es para los pobres. La gente aquí que tiene posibilidades inmediatamente agarra su carro y se va para Tegucigalpa. Y nunca se ha visto pues que hay polémica por el estado de los hospitales en el país, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien, Monseñor José Antonio Canales, vamos a una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros Monseñor José Antonio Canales. Me dejo una reflexión, lo que me exponía con relación a un tema sanitario, el tema del hospital de Danlí, que hay una necesidad que ahí está, pero las autoridades aquí en Tegucigalpa dicen todo lo contrario, que está bien, que marcha bien, que hay medicamentos, y cuando se hace este tipo de críticas se molestan. Monseñor, ¿cómo armonizar? ¿Cómo encontrar para una zona del país? Debo decir que en el Paraíso la labor que hacen las iglesias, yo que soy de allá lo conozco, es admirable, porque ahí en ese sector de Honduras no solo hay que estar con la atención de los nuestros, ustedes como iglesia tienen la atención de los migrantes, que por cierto han aumentado de una forma exponencial sin precedentes, y hay que atenderles. Y estos son parte de los reclamos que estos ciudadanos tienen a sus gobiernos en sus países de origen, y los nuestros también sufren lo mismo, porque al no encontrar respuesta de quienes han gobernado, no ahora, sino históricamente, van con ese camino, con ese peregrinaje hacia los Estados Unidos. ¿Qué hacer con nuestra sociedad en un momento tan crítico, en un momento de reflexión puntual, Monseñor? Bueno, son tan grandes los problemas y las dificultades de la vida de este 74% de los hondureños en pobreza, que para nosotros la crisis migratoria que nunca habíamos experimentado, ¿verdad? En el sentido de que por décadas vimos
formarse grupos de hondureños que salían para el norte. Pero nunca, nunca, nunca habíamos tenido la experiencia de que al territorio hondureño llegaran miles y miles de personas cruzando el país para seguir hasta el norte, pero que mientras entraban a nuestro país no podíamos cruzarnos de brazos. Fue fuerte, fue muy fuerte y lo sigue siendo, porque aquí en Danlí, por ejemplo, hay días que decimos, se terminó la crisis migratoria, ya no vemos ningún migrante, decimos, por ejemplo, por una semana, pero es que a la siguiente semana parece la procesión del Santo Entierro, de tanta gente que está en nuestras aceras, en nuestros parques, en nuestros semáforos, en todas partes. Y pues si por humanidad tenemos que echar una mano, desde el punto de vista cristiano es una exigencia, ¿no? Entonces, sí, yo valoro cómo mis compatriotas hondureños, en medio de tanta pobreza, han sacado lo que han podido tener para darle algo a los migrantes, que en este momento, por ejemplo, acabo de hacer un recorrido de un extremo a otro de Danlí y tenemos los parques llenos de migrantes ahora. Con sus casitas de campaña, porque ahora ya es un nuevo modelo de que cada uno de ellos anda, bueno, no digo cada uno, muchos, sobre todo los que llevan familias, pues llevan su casita de campaña, ¿no? Entonces, eso ha venido pues a acrecentar las necesidades de un país que no ha podido ni con sus propios habitantes, ahora pues tener que ver de qué forma también le tendemos una mano a estos hermanos y hermanas. Y a propósito, perdón, monseñor, y a propósito de extender esa mano amiga, esa mano solidaria, ¿cómo está la comunicación de usted que representa a la Iglesia Católica en el oriente del país con el vecino Nicaragua? Porque se han abierto las puertas para que muchos de ustedes en el vecino país vengan a Honduras, se queden por un tiempo y otros también sigan su ruta hacia otras naciones, porque allá ustedes han sido víctimas por parte del régimen. El caso de Nicaragua es una cosa que nos deja perplejos a todos, ¿no? Porque en América Latina creíamos que lo de las dictaduras era historia pasada. Con Nicaragua, América Latina ha retrocedido 70 años. Aquellos regímenes militares de ingrata recordación, y cómo vino esta oleada democrática desde principios de los años 80. Pensábamos que avanzábamos hacia ir cimentando nuestras instituciones democráticas en cada país, que por cierto hoy nos damos cuenta que han sido muy débiles, pero ese es otro tema. El caso de Nicaragua tiene sorprendida a la comunidad internacional, porque allí el plan es hacer un Estado totalitario, un Estado totalmente subyugado a una familia que armó muy bien a quienes sostienen su gobierno en cada rincón de aquel querido país. Entonces, la Iglesia Católica en Nicaragua es la institución que ha dicho, no, esto no puede ser. Y claro, siendo la institución que se ha parado firmemente, pues es la institución más odiada del gobierno tiránico de Nicaragua, ¿no? Y aquí, ¿cómo debemos reaccionar, monseñor? Porque muchas de las iniciativas que llevaron a esa persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua inició, recordamos, por temas de seguridad, por las famosas escuchas telefónicas,
propuestas que ya las estamos escuchando se pretenden implementar aquí en nuestro país para estar con lo que se puede pensar es un espionaje. ¿Cómo debe tener claridad la sociedad hondureña para que ese tipo de acciones que ayer se implementaron en Nicaragua, que antes se pusieron en práctica en Venezuela, no vengan a Honduras? Bueno, yo creo que hay unas normas internacionales de la cual Honduras es signataria y que deben cumplirse, ¿no? Deben cumplirse. El respeto a la privacidad de las personas es fundamental para una convivencia pacífica y armoniosa que se necesita en todo país. Como dijo Jesús, un país en guerra civil es difícil que pueda salir adelante. Un país donde falta la armonía es muy difícil que pueda dar a sus habitantes lo que normalmente se necesita para una vida digna. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome debe, incluso con estas excusas que se han dado, sobre todo en regímenes dictatoriales, por la seguridad nacional, por la estabilidad del pueblo, pero socavan los elementales derechos humanos. Y uno de ellos es la privacidad, ¿verdad? Las comunicaciones son y deben ser privadas y por lo tanto nadie ni el Estado debe de intervenir en escuchar una conversación de una persona a otra y en ese diario vivir pues en donde estamos comunicándonos. Entonces, creo que no es justificable ni en Honduras ni en cualquier país del mundo que por seguridad nacional, por estabilidad y otros términos que se utilicen, den por terminada la privacidad de las personas. Yo asumo que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, especialmente los de la ONU, de los cuales nosotros somos miembros, verán esto como un atropello a uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es la privacidad. Monseñor, le agradezco su tiempo, un fuerte abrazo. Encantado, mucho gusto. El obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales Motiño, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.